Mucha gente se piensa que, claro, estás en la línea de salida, ¿no? Ves ahí todos los atletas en la línea de salida y ya piensas, no, esto porque es keniano ya va a quedar delante, como si se partiera con ventaja. House, lo llamamos House porque lo consideramos realmente nuestro hogar. Claro, o sea, cualquier diseñador de zapatillas le gustaría, pues eso, dar un prototipo a una persona que va a correr 200 kilómetros a la semana en unos terrenos completamente agrestes. Claro, que dices, madre, claro, es que esto es un test de producto perfecto. O sea, yo le dejo esta zapatilla a este atleta y en un mes, o sea, sé realmente todo lo que hay que cambiar, la dedicación. O sea, cuando hablábamos de eso, ¿no? De que para la gran mayoría la motivación es puramente económica, ¿no? Diríamos oye, esto es un trabajo, aquí que... ¿no? Kipchoge no. O sea, Kipchoge es una especie aparte y ya sus últimos años de carrera deportiva, incluso ganando los maratones, ya él afrontaba los maratones como reto de decir, o sea, no voy aquí a intentar ganar el maratón, a intentar ganar más dinero, no. O sea, yo voy aquí a intentar influir a más gente. Bueno, Marc, bienvenido al Club 343. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Ha sido un milagro engancharte por aquí, ¿no? Porque Sí, me has comentado antes, tú vives en Kenia, ¿no? todo el Y año. coincidir aquí, que vengas aquí, ha sido un milagro. Sí, realmente, o sea, cada vez estoy viajando más, pero eso, normalmente son viajes muy, muy cortos, muy relámpagos. O sea, bueno, para quien ahora mismo ubicar a todo el mundo y que sepan de qué va el capítulo de hoy venimos a hablar de un tema que todo el mundo da por hecho y no sabemos el por qué, ¿no? Pero es la hegemonía de Kenia, ¿no? En las pruebas de running Sí. de larga distancia, ¿no? Y quién mejor que tú, ¿no? Para venir a explicar que llevas 10 años viviendo allí, que te dedicas a ello, y un poco para entender y ir a los inicios. ¿Cómo es tu relación o cuándo empieza tu relación con este deporte? Con el deporte, pues hace ya más de 20 años. Yo, como muchos jóvenes de por aquí, empecé con el fútbol y luego, yo no soy de Tarrasa, como tú, entonces el resto, empezamos por el fútbol. Pero bueno, combinaba un poco el atletismo porque mi madre hacía atletismo y nada, muchas veces pues los fines de semana era el sábado partido de fútbol y el domingo cross. Y poco a poco los resultados fueron acompañando con el atletismo y la verdad es que uno lo disfruta más, ¿no? Cuando formas parte de un equipo, pues a veces el resultado no es el que uno se esperaría. Cuando uno hace un deporte individual tiene esa ventaja. O sea, el deporte individual tiene a veces esta ventaja de que el esfuerzo igual se relaciona un poco más con el resultado. Y quizá también destacar es un pelín más fácil cuando no estás en un deporte tan masificado como el fútbol. Entonces, bueno, pues a los 16 años más o menos, ahí empezó mi andadura en atletismo. El deporte se juega en el campo, pero se gana en los despachos. Club 343 es la newsletter donde descubres el juego real. Recibe cada semana nuestra newsletter con las claves del Sport Business. Suscríbete gratis en club343.com. Desde los 16, ¿cómo fue esta transición hasta el proyecto, ¿no? de Kenia, ¿no? Claro, yo empecé pues como muchos, corriendo, vas mejorando marcas, tuve la oportunidad de ser internacional en categorías menores, me dieron una beca para estar en la residencia Blume de Madrid y aproveché ahí para estudiar la carrera de fisioterapia. Y también eso, otra de las ventajas quizá que tiene el atletismo es que es un deporte que se ha visto últimamente, o sea, la barrera entre el élite y el popular se difumina muchísimo, ¿no? Y entonces, o sea, uno, así como en muchos otros deportes, cuando ya no estás en la élite, digamos, no existe deporte popular o el escalón es muy grande, en atletismo lo puedes ir difuminando mucho. Entonces yo, bueno, iba haciendo otras facetas en mi vida, iba trabajando, me casé, tienes hijos, pero nunca dejé de correr y de hecho todavía sigo corriendo cada vez más lento. Antes corría con los chicos, ahora corro con las chicas, ahora corro detrás de las chicas ya, pero sigo corriendo. Y la verdad es que me ha abierto muchas oportunidades y al final pues eso es mi carrera laboral está vinculada al atletismo. Claro, y ahora que comentas, me da perfecto porque estamos hablando de Kenia, ¿no? Y alto rendimiento. Está totalmente vinculado, ¿no? Porque son los más profesionales, Sí. llevan todas las medallas prácticamente de oro siempre, ¿no? Sí. Entonces, cuando piensas, cuando te empieza el proyecto para irte a Kenia, que ahora explicaremos que es en relación a un centro, ¿no? Que se llama 42 House, ¿no? Se llama, de Keep Run, la marca de running de Decathlon. Entonces,
¿Cómo se te propone cómo se abre esta puerta para ti? Claro, la historia es incluso todavía más interesante, ¿no? O sea, mi mujer es keniana, yo en esa búsqueda, ¿no? De intentar combinar pues vida laboral como fisioterapeuta con algo de rendimiento, Mm. había hecho algunos stages, algunas preparaciones en Kenia por mi cuenta. Y ahí conocí la que es mi mujer. Y sobre el 2000, nos casamos en 2012, pero vivimos en San Pol de Mar. Y en el 2015 probamos suerte a decir, oye, ¿y si nos trasladamos a Kenia para una larga temporada? A ver si encontramos algo. Y ahí fíjate tú, en el 2015, ¿qué tiempo hace? Se estaba empezando a hablar, ¿no? Oye, la tendencia del maratón cada vez está siendo más rápido, entonces ya no es la barrera de las 2 horas, ya no es si algún día se batirá, sino cuándo. O sea, ahí empezaba a ver las primeras semillas de eso. Y a través de Twitter, fíjate tú, un amigo mío británico, fisioterapeuta, puso un tuit un día diciendo, oye, se buscan fisioterapeutas para trabajar con los mejores corredores del mundo. Y ponía ahí hashtag sub2. Y yo dije, vale, pues oye, yo levanté la mano inmediatamente y dije, oye, no solo yo estoy súper interesado, además ya estoy en Kenia, digo que esto a lo mejor está cayendo por aquí. Pues nada, en una semana me contrataron. La entrevista de trabajo fue súper curiosa porque me dijeron, a ver, ¿tú eres fisioterapeuta? Sí, vale, tic, perfecto. ¿Puedes ir la semana que viene a Etiopía y vivir allí para trabajar con algún atleta? Yo dije, la semana que viene, sí, no tengo nada previsto, pues sí, dije, tic, vale, contratado. Y fui el fisioterapeuta de Kenenisa Bekele, eso en el 2015, que era eso, el que habían escogido para esa primera semilla del proyecto Sub2. Estuvo unos meses en Etiopía y después quien realmente financiaba ese proyecto era el representante de Kenenisa Bekele. Y entonces yo les pregunté, dije, oye, esto está muy bien, pero vosotros tenéis muchos atletas en Etiopía además ya tenéis otro fisioterapeuta, y oye, en Kenia no tenéis a nadie. Mi mujer es keniana. A mí, sinceramente, yo os puedo hacer el mismo trabajo aquí que allí, pero no, me iría muchísimo mejor para conciliar allí. Y les gustó la idea. Entonces, desde 2015, finales de Navidades del 2015, vivo en Kenia y estoy trabajando como fisioterapeuta de Eliud Kipchoge y de todo su equipo. Con lo cual eso, entonces, van pasando los años, yo lo disfruto muchísimo, pero llega Kipran. Llega Kipran hace 3 años y dicen, oye, queremos hacer este proyecto. Y bueno, realmente me vinieron a buscar a mí y dijeron, oye, tú ya eres casi un local aquí. Claro, eres como el especialista de la zona y del ámbito, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eso, o sea, ellos aterrizaban en Kenia con este proyecto del Fortitude House y buscaban a alguien que lo llevara a cabo. Y me dijeron, Marc, ¿a ti te apetece esto? Y la verdad es que yo estaba en un momento también eso, ¿no? de haber disfrutado muchísimo mi carrera laboral al lado de Kipchoge, pero ya también estaba buscando el siguiente reto. Habían sido 8 años muy intensos, muy bonitos, y dije, vale, pues venga, adelante. O sea, llegó en el momento ideal y desde entonces, pues eso, soy el director deportivo de la Fortitude House en Kenia. Después entraremos más en detalle a tu rol y el centro en sí, pero un poco para también contextualizar un poco cómo se vive el running, por decirlo así, o las pruebas de larga distancia, maratones, etc. En Kenia, ¿cómo se viven? O sea, es porque evidentemente es el gran foco, es el país número uno. ¿Cómo se vive ahí? Es una pasada. O sea, realmente la gente saben que tienen, diríamos, como un Producto Interior Bruto, ¿no? Digamos, tienen ahí el know-how de saber cómo se ganan los maratones y los Juegos Olímpicos, cómo se ganan las medallas. Y es un aspecto muy patriótico, además. O sea, lo siguen mucho, la prensa lo sigue muchísimo. Y también son una cultura muy, digamos, que lo celebran mucho y que son, no voy a decir exagerados, pero diríamos que les gusta cuando tienen motivos, pues precisamente pues cortar una calle. O sea, cuando ha habido eventos extraordinarios, los propios intentos de Kipchoge batir las 2 horas o algunos Juegos Olímpicos, pues a veces incluso se han puesto algunas vallas publicitarias de estas tipo ya televisores que en las esquinas más emblemáticas de algunas ciudades de Kenia. Y ya directamente, además, normalmente siendo domingo, pues ya se ha dicho a toda la gente, oye, no intentéis venir en coche, salgáis, porque, ¿no? Claro, o sea, esto va a estar como las Ramblas aquí en Navidades. Exacto. Sí. Y
forma parte del día a día incluso para los niños, o sea, la cantera, los niños, es algo que ya se ve que desde pequeños están involucrados en Sí, quizá cada vez menos. Al final, a ver, África en general se está industrializando a pasos agigantados. Hace unos años había una broma muy divertida en Estados Unidos que decían que claro, existe la tradición de que los atletas africanos, sobre todo kenianos y etíopes, pues van corriendo al colegio, ¿no? Y que a base pues, de este trabajo aeróbico de baja intensidad, pero repetido en el tiempo, pues les construyen en máquinas aeróbicas. Y entonces decían que había una campaña de recogida de fondos para que los atletas americanos pudieran ganar medallas otra vez en las grandes competiciones, y que decían, por favor, danos dinero para que podamos comprar autobuses para llevar a África y así vayan en autobús los niños y no corran tanto de pequeños, ¿no? Bueno, entonces eso, cada vez hay menos niños corriendo, los papás empiezan a tener coches y los llevan al colegio en coche, pero sí, se vio muchísimo, y la ventaja es que, o sea, Kenia, quitando los núcleos urbanos densos, el resto es una población, pues eso, muy, muy, muy repartida. Y en las zonas rurales, sí, o sea, se madruga mucho. O sea, al estar en el Ecuador, el sol sale siempre a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, si estás en las zonas altas, en las zonas donde viven corredores, es imposible que no veas varios o varias decenas de corredores pasando por aquí y por allá. ya. Sí, tengo un amigo mío que me decía que Iten, que es el pueblo más famoso de los corredores, dice, ese pueblo es el que parece que todo el mundo ha perdido el autobús, porque todo el mundo va corriendo. Tal cual, sí. Aparte, yo tengo una duda porque, claro, si es el deporte uno, ¿no? En el país, y un poco haciendo la comparación aquí con el fútbol, que tú cuando piensas en fútbol ya ves el deporte, pero también ves el negocio. Sí. En Kenia también se tiene esta visión de, oye, es un deporte, somos muy buenos, bueno, somos los mejores en ello. ¿La gente lo ve como una vía de monetización? ¿Hay una parte de negocio o sigue siendo muy natural la parte de deporte? No, sin duda la parte de negocio juega un papel muy importante. De hecho, o sea, el atractivo que tiene para la mayoría de los atletas es el rendimiento económico. Piensa que tiene una barrera de entrada muy pequeña, o sea, se trata solo de correr. Los inicios siempre son duros, o sea, porque muchos atletas vienen de entornos pobres. Ves a mucha gente todavía, pues eso, con zapatillas de tercera o cuarta mano o pie, y con ropa hecha jirones a veces, y bueno, y que lo intentan y lo siguen intentando, pero porque conocen muchísimas historias de éxito, muchísimas historias de que alguien, a un familiar lejano, le compró un billete de avión, se fue a no sé qué sitio y volvió millonario. También hay muchas que están idealizadas. Pero es verdad que, claro, en un país donde una renta por cápita, o digamos un sueldo habitual, podría ser el equivalente a 200 o 300 euros, donde también hay una tasa de desempleo juvenil altísima, claro, el esfuerzo económico de intentar ser atleta que te salga más o menos bien económicamente, eso, tiene una puerta de entrada muy pequeña, y a poco que uno consiga pues 2.000 o 3.000 o 5.000 euros en una o dos carreras, pues ya ha ganado muchísimo más que seguramente sus familiares, que están teniendo un trabajo de 40 o 50 horas a la semana. O sea, el foco no es tan casi pasional, sino es más bien para encontrar nada. esta vía de salir con la vida, ¿no? Correcto, sí. De hecho es algo que por desgracia, o sea, diríamos, sí, se palpa. O sea, yo que lo veo, claro, Sí. posiblemente porque yo no me gané la vida con ello, pues yo sigo corriendo porque me gusta. Es verdad que mucho atleta keniano quizá no tiene esa satisfacción por el correr. O sea, lo consideran, esto es un trabajo. Y como trabajo, pues hay que tratarlo. Se va, se ficha, se cobra y ya otra cosa. Es curiosa la mentalidad porque desde fuera, ¿no? Desde aquí se ve un poco como que les sale natural, ¿no? Y que les sale natural porque las marcas que hacen y cómo la diferencia en cómo corren o cómo se mueven ya es muy distinta, pero que tengan este foco tan enfocado a monetizar o conseguir la parte profesional. Sí, no, bueno, y luego la dedicación, porque también eso, exacto, dentro de la idealización, mucha gente se piensa que, claro, estás en la línea de salida, ¿no? Ves ahí todos los atletas en la línea de salida y ya piensas, no, esto porque es keniano ya va a quedar delante, como si se partiera con ventaja. Bueno, pues no, yo invito a todo el mundo a que se pasen una semanita en Kenia
y que vean el régimen de entrenamiento y verán que no es ni casualidad que estén delante ni que con la genética se pueda explicar el rendimiento. O sea, hay muchísimas horas de trabajo ahí detrás. Me imagino. Y aparte, Sí, sí. o sea, ¿tenéis la cifra de cuántos hay? O sea, cuántas, entre comillas, lo que sería aquí las fichas federativas, etcétera. ¿Hay algún tipo de información al respecto? Vale, no, pero sí que es verdad que la Federación Guineana se está poniendo las pilas en este aspecto, también porque se lo exigen un poco desde fuera. Ha habido tradicionalmente un poco de, a veces de mala intención o a veces de desinformación, por ejemplo, en las edades. O sea, esto nos ha pasado muchísimo que... Claro, esto pasa en muchos deportes, también. Exacto, sí, que en las categorías menores ves algunos juniors que dices, oye, bueno, vale, pues además de que son muy buenos, tienen 3 años más. Entonces dices, vale, ya es que es prácticamente imposible competir contra ellos. Entonces, en este aspecto se están poniendo muchísimo las pilas y sí que se está obligando, de hecho, a todos los atletas a registrarse en la federación. Entonces, quizá este dato, yo no lo conozco, pero es posible que ya empiece a vislumbrarse un número aproximado. Un tema de transparencia, ¿no? Sí, También sí. ¿Y cuántos se dedican a ello? ¿O cuántos profesionales hay? Bueno, Vale, claro, también, sí, claro, difícil de decir. Y aquí ya definimos muchísimo. Claro, en un país, eso podríamos decir, donde el sueldo de mucha gente serían 200 euros al mes o 300. Claro, si alguien gana 2.000 euros en un año, claro. ¿lo consideras profesional o no lo consideras profesional? Claro, ¿dónde está el baremo en Claro. Kenia para Sí, saberlo, ¿no? Sí. Complicado. Es complicado. Pero sí, o sea, es muy piramidal también en el aspecto de que, como fútbol, ¿no? O sea, todo el mundo se piensa que todo el mundo gana el mismo dinero que Messi o que Ronaldo y pues no. O sea, se gana muy bien el dinero en fútbol, pero no se gana tanto. En atletismo también pasa lo mismo. O sea, hay algunas figuras que ganan muchísimo dinero, pero luego es en la base de la pirámide donde se encuentran casi todos. Yendo ya al centro, ¿no? Y a la marca, también para que la gente entienda, ¿qué es Keep Run? Porque está dentro del universo Decathlon, ¿no? Pero dinos exactamente en qué consiste la marca para que la gente ubique y tenga el contexto. Vale, Keep Run, muchos recordaréis un poco, o sea, en Decathlon lleva como 50 años de historia y ha sido como la democratización del deporte y ha creado pues muchísimas marcas propias, sobre todo a entry level, ¿no? Diríamos oye, que el deporte sea accesible para todo el mundo. Luego, después de varias décadas haciendo este modelo de negocio, en la última década, en el último quinquenio, podríamos decir, han querido darle una vuelta de tuerca más y en algunos deportes muy concretos han dicho, vamos a tocar también el tema performance, el tema calidad. Sabemos cómo hacer toda la cadena del producto, desde el diseño hasta venderlo. ¿Por qué no lo hacemos ya aumentando todos los procesos de calidad en toda la cadena? Y uno de los deportes ha sido el atletismo. Entonces incluso ha habido un rebranding, la mayoría recordaréis, pues porque todo el mundo tiene en casa calcetines Kalenji, pues ahora Kalenji ya no existe y ha pasado a ser Keep Run. Keep Run, que viene un poco del naming que escuchaba, ¿no? Uno de los jefazos de Decathlon cuando fue a la maratón de Nueva York y le decían, keep running, keep running, keep running. Y entonces, pues ahí Keep Run. Escrito K-I-P, que esto es un guiño a los orígenes, así como Kalenjin es el nombre de una de las 42 tribus de Kenia, precisamente la tribu de los corredores. En esta tribu, los niños se les llama Kip, así como las niñas se les llama Jeb. O sea, diríamos que tienen como un middle name, un nombre genérico así, sí, ¿no? O sea, que en función de cuando hayan nacido se les pone un nombre, digamos, pues que da información al momento de nacer. Entonces, sí, para los chicos empieza con Kip y para las chicas empieza con Jeb. Por eso la mayoría de kenianos pues tienen estos nombres. Claro. Así, bueno, total. Que entonces, bueno, le pusieron este nombre y eso. Y la idea realmente es eso, es que siga siendo accesible a todo el mundo la marca y, o sea, sigue teniendo productos de gama entry, pero que también
existan los productos de gama alta que pueden utilizar, pues eso, Jimmy Gressier para hacer un récord de Europa hace unas semanas en los 5 kilómetros en Lille, y cualquiera de los atletas que entreno yo para ganar maratones o así, o sea, con placa de carbono, con todas las novedades y materiales que se necesitan. Y este movimiento de ir a Kenia a crear un centro de alto rendimiento, ¿no? Que podríamos decir que es como un CAR o una Blume de ahí en Kenia, este movimiento, ¿en base a qué? O sea, ¿es estratégico? ¿Buscan para...? ¿Cuál es el motivo principal de aterrizar en Kenia y poner un centro? Lo mismo, o sea, diríamos, como ya el propio nombre antiguo, Kalenjin, tenía reminiscencias de Kenia, al hacer todo este rebranding, pensaban que tiene lógica estar en los orígenes. O sea, así como esto, patrocinan pues no solo a Jimmy Gressier, sino también bastantes atletas europeos, pero sí que los atletas europeos van como patrocinados un poco uno a uno y cada uno está en su entorno. Sí que querían eso, que diríamos en la cuna del atletismo mundial, sobre todo de fondo, ahí tener un proyecto estrella, un proyecto emblema que justificara casi todo lo demás. Y por eso nació realmente desde el principio, o sea, desde que Kipran fue Kipran, ya tenía asociado este Fortitude House. O sea, y la idea no era otra que querer estar en el centro, o sea, donde el atletismo de verdad ha nacido, o donde lo consideramos la meca del atletismo. Y aquí, ¿quién puede estar dentro del centro? ¿Tienen que ser kenianos? ¿Pueden ser de fuera? ¿Hay una mezcla? ¿Quién es el target para llegar ahí? Vale, sí, la capacidad que tiene el centro es de unos 22 atletas y el objetivo exacto es que sea para los kenianos. O sea, que los atletas que están ahí, sí que de vez en cuando pues algún atleta patrocinado por Kipran viene a hacer algún pequeño stage, pero la idea es que esto es para los kenianos. De hecho, sí, o sea, está todo realmente todo pensado en ellos. O sea, la instalación, la comida, el hacer, el todo es, sí, o sea, con orientación a que esto es para los kenianos. O sea, todos los servicios, Sí. los que son, es nutrición, es fisioterapia, Sí. es entrenamiento, fuerza, todos los servicios que tendría un centro de alto rendimiento. Por Sí, decirlo así. sí. A ver, también eso, salvando las distancias. O sea, al final, No, uno no se imagina pues ahí la masía, pues trasladada allí, ¿no? O sea, bueno, tenemos las instalaciones que tenemos, cada vez mejores. Yo también, al haber estado 10 años allí, no solo Kipran, también muchos otros centros han pasado de, pues eso, de duchas, de ir a veces incluso al río a buscar el agua, ahora a tener máquinas Indiva para el fisioterapeuta y eso, y acelerómetros para hacer las pesas y cosas así. Claro, el cambio es bastante drástico, ¿eh? Bueno, Es bastante, una mejora importantísima. Sí, eso es también una de las ventajas que tiene África, que muchas veces, o sea, no tiene que hacer todo el recorrido que a lo mejor, pues eso, países de Europa han tenido que hacer para llegar al punto donde están ahora. O sea, muchos países de África son bastante pragmáticos en este aspecto, ¿no? A ver, todo lo que sea paja, pues fuera. O sea, vamos a lo que se necesita y a lo que es muy fácil de implementar. Claro, es de ducharse en un descampado a una Indiva, ¿no? Es Sí. como ir directamente a lo último, ¿no? A la tecnología máxima. Sí, exacto. Pero mira, eso, o sea, yéndonos completamente fuera del ámbito del deporte, pero por ejemplo en Kenia, ahora que todo el mundo está acostumbrado a hacer un Bizum, un Bizum, sí. ¿Cuántos años hace que tú utilizas Bizum? 2, 3 años, quizá, una cosa así. Vale, pues esta tecnología se inventó en Kenia hace 20 años. O sea, en Kenia, la penetración que tiene el sector bancario en el país es escasísima y es bastante caro. O sea, entonces la gente no tenía cuentas bancarias, pero en cambio todo el mundo tenía un teléfono. E incluso con los Nokia o con los Alcateles esos que para apretar la C, antena, de sacar la antena. Que tenías que apretar el número 2 3 veces, para hacer una... Pues con esos teléfonos, pues eso se inventó que podías tener dinero en el teléfono y a través de un SMS poder mandar ese dinero a otra persona que estuviera pues a 500 kilómetros de ti. Claro, o sea, si tienes que esperar que los bancos tengan una capilaridad como la que han tenido aquí en Europa, pues puedes esperar sentado. Entonces ellos dicen, esto nos lo saltamos y adelantamos al resto. Y esto está pasando mucho en África. Heavy. Volviendo a lo que estábamos comentando antes, que era, bueno, que está enfocado a los corredores kenianos, ¿y cómo identificáis
¿Cómo detectáis el talento? ¿Cómo identificáis quién? Tú que eres director deportivo, ¿qué criterios usas para...? ¿Es simplemente la marca que llevan, el ritmo, o hay potencial? ¿Qué criterios usas para incorporarlos? Exacto. Pues también muy buena pregunta. O sea, uno de los hándicaps con los que nos encontramos es que el deporte de resistencia no tiene una correlación demasiado buena entre ser bueno de pequeño a ser bueno luego de mayor. O sea, hay muchísimos campeones del mundo juniors que luego a lo mejor ese ha sido su mejor resultado deportivo y a partir de ahí han ido hacia abajo. Esto en atletismo, sobre todo en pruebas de fondo, ocurre muchísimo. Entonces, no te puedes basar en el resultado. Intentamos asociarnos con algunas escuelas o tener ojeadores en escuelas donde veamos eso, veamos que, bueno, que el resultado promete, pero que luego, sobre todo, que el físico demuestre que la persona pues está quizá en etapas muy, muy, muy primitivas de crecimiento. Eso, porque claro, si uno tira de Excel a buscar, a ver, ¿quiénes son los 3 primeros cada año de tal? Claro. Vale, pues estás cogiendo gente que tiene 20 años corriendo contra los de 15. No te preocupes que ese ya, su curva de su progresión ya está tocando techo. Entonces, a esos hay que intentar descartarlos. Entonces, hay que estar ahí al pie del cañón. No, o sea, con un Excel, con datos, no los vas a fichar. Y luego, quizá tener ese ojo clínico de ver eso, quién tiene facilidad para el correr. O sea, o sea, el correr bonito también no es un criterio que te pueda correlacionar perfectamente con el rendimiento, pero sí que te da bastantes pistas. O sea, cuando ves a alguien que desplaza de una manera que tiene un tobillo ahí, o sea, que no toca casi el suelo, dices, ahí hay buen talento, material. ¿No? Sí. Y porque esto que dices de que casi no tocan ni el suelo cuando corren es una pasada. ¿Esto por qué esta diferencia con europeos, por decirlo así, y los kenianos o los etíopes, etcétera? Vale. Posiblemente un poco, a ver, uno de los factores que puede ayudar mucho es tema calzado. O sea, se ha especulado mucho, pero es verdad que, claro, cuando uno realmente está calzado desde bebé, toda su vida ha ido con calzados y con calzados pues relativamente rígidos o así, pues el pie se acomoda ahí. Entonces ya, ¿para qué voy a trabajar toda mi musculatura ahí intrínseca? En cambio, un pie descalzo y por terrenos completamente agrestes, pues claro, es un pie que sabe que, bueno, que depende de lo que pise, esto o lo corrijo rápido o aquí me lesiono a cada paso. Entonces, digamos, eso ayuda mucho. Y luego también el hecho de que lo mismo, o sea, diríamos, como el rendimiento en fondo, en pruebas de fondo, mejora muchísimo con la edad. Con lo cual, o sea, digamos, en la época esta, diríamos, de la niñez, lo que se tendría que hacer muchísimo es potenciar mucho, pues eso, pues la velocidad, o quizá los cambios de velocidad, o quizá cambios de dirección, pero no la resistencia. La resistencia es una capacidad que mejora, incluso si no la entrenas, también mejora a medida que vas haciendo mayor hasta que hace un plató un poco. Entonces, y quizá en algunas escuelas todavía un poco antiguas de aquí, pues todavía tenemos al entrenador que, venga, va, 20 minutos de carrera continua. Y bueno, eso, como pensando que es un entrenamiento estructurado con objetivos a algo que pasará más adelante. En Kenia, en las escuelas, pues muchas veces el deporte forma parte de un juego. Y entonces eso es, al no ser estructurado, el niño es niño, pero no es tonto. Entonces cuando se cansa normalmente lo que hace es no va más despacio, sino que se para. Entonces diríamos, ¿qué haces? Entonces, vale, pues mejoras mucho, digamos, en el sprint, en los cambios de ritmo y no vicias tu cadencia, tu manera de correr a base de correr despacio. Claro, porque ahora estaba pensando, es verdad que ahora que se dice la palabra mucho prime, el prime de un maratoniano no es una edad joven, es una edad a partir de 30 o sobre los 30 y algo. Está cambiando, o sea, tradicionalmente era así también porque tradicionalmente había el atletismo de pista, estaba muy bien valorado. Últimamente los maratones comerciales están ganando muchísimo peso, con las marcas deportivas, con
con esa separación que diríamos que casi no existe entre el corredor élite y el corredor popular, eso ayuda mucho. Y el atletismo de pista, por desgracia, pues bueno, está perdiendo patrocinadores, está perdiendo cuota de pantalla. Entonces, mucho atleta que es bueno, dice, voy a estar ahí yo aquí 5 años haciendo 5.000, que déjame hacer un par de maratones al año, que seguro que me compensa mucho más. Pero sí, o sea, para hacer un maratón en condiciones se necesita haber tenido una base buena de varios años. Claro. Y aquí, después, otra pregunta sobre el centro de 42 Houses. No, 42 House, en singular. 42 House. ¿Hay mucha demanda para entrar? O sea, ¿tienes que decir que no muchas veces? O sí, imagino que sí, ¿no? Por volumen de corredores que hay. Exacto. Claro, al final, eso lo que decíamos, hay muchísimos atletas que quieren ser profesionales. Claro. O sea, diríamos, claro, tú imagínate una situación en la que, bueno, o sea, imagínate que tú has nacido ahí, vas al colegio, terminas el colegio, tienes 18 años, a lo mejor por notas o incluso por economía familiar no vas a ir a la universidad. Conseguir un trabajo es, pues, bueno, a ver qué consigues con un paro juvenil del 50%. O sea, ¿por qué te van a coger a ti y no van a coger a cualquier otro? Y claro, eso, pues, quizá la familia o quizá tú mismo te das cuenta de decir, oye, sí, yo tengo un tío que una vez, eso, ganó no sé cuánto dinero haciendo atletismo. Pues vas y entrenas. Entonces, claro, si nosotros tenemos un sitio donde no solo damos eso, alojamiento y comida a los corredores, sino que ese salario mínimo que te comentaba, ya incluso también lo damos a los corredores, que luego a partir de cierto nivel incluso les damos ya un contrato personal, o sea, más dinero encima, pero digamos, ya solo por formar parte de nosotros ya tienes ese salario mínimo también, porque entendemos que muchas veces estos atletas, al final, claro, si les cubres el alojamiento y la manutención, ellos ya están cubiertos, pero normalmente el atleta keniano tiene mucha mochila detrás, o sea, muchos hermanos que todavía están en la escuela y que se espera mucho en la familia. La cultura es de decir, oye, al que le vaya bien tiene que ayudar a todo el resto. Entonces eso también pasa muchísimo, que son los atletas que corren mucho y que ganan dinero, pero lo primero que hacen sobre todo es, primero, ayudar al resto, y luego ya si queda todavía algo, ya será para mí, pero bueno, entonces, o sea, claro, tienen mucha presión a nivel de tener que sacar adelante su entorno. Sí, muchísimo. Y entonces, claro, pues claro, en estas condiciones, pues vamos, tenemos, sí, la puerta está llena ahí de gente con el currículum en la mano. Sí. Y claro, entonces intentamos ser bastante choosy, o sea, bastante estrictos a la hora de escoger. Y cuando hablaba antes de qué buscamos, no lo he mencionado, pero uno de los criterios muy importantes es que sean buenas personas. O sea, al final, nuestro deporte también sufre un poco, nuestro deporte y el país de Kenia sufren de mala prensa, y está ahí. O sea, y hay que vigilar mucho. O sea, digamos, el tema del dopaje es rampante, es grande, y entonces intentamos nosotros, pues eso, tener todas las defensas posibles de que nuestros atletas no entren en este sistema, marco de, ¿no? Y luego también eso, que no nos afecta tampoco a nivel de imagen, porque eso, tener una manzana podrida, si hemos echado gente de nuestro grupo, o sea, la que no lo hemos visto claro, hemos dicho, estás ganando carreras, muy bien, pero esto aquí no es lo segundo más importante, no es lo más importante. Entonces, lo siento, pero ahí tienes la puerta. Y entonces, claro, a los que van a entrar, pues también eso, intentamos, claro, viven en comunidad. O sea, tú no has vivido en la Blume, no vivir no, he convivido mucho en el CAR de Sant Cugat, mucho, pero... Claro, cuando estás en un sitio así, y luego al final el CAR o la Blume, claro, son centros que viven ahí 200 personas, o sea, no es lo mismo. Pero claro, tú imagínate un sitio donde vives con 20 personas, o sea, de hecho, el que se llame 42 House... 42 es porque son los kilómetros que tiene una maratón, o sea, es nuestra ambición que todos sean maratonianos, todavía no lo son todos, algunos son jóvenes, pero luego también House, lo llamamos House porque lo consideramos realmente nuestro hogar. Yo no vivo allí, yo vivo con mi familia no muy lejos, pero los atletas sí que viven allí. Entonces, claro, cuando tú vas a estar 24/7 con las otras personas, necesitas que la gente sea buena persona. No, 100%. Lo engancho con lo que has dicho al principio, que deporte colectivo, lo que tiene es estos vínculos, ¿no? Del tiempo que convives con 18 o 20 personas, pues es un poco, dentro de ser un deporte individual, dejas de convivir con todo tu equipo de 20, 22 personas más, ¿no? Entonces es ahí bastante importante. Y otro tema es, hemos hablado de
la demanda que tienes, ¿no? Que a veces tienes que decir que no, incluso casos Sí. de buen rendimiento, tienes que decir que no porque a nivel Sí. personal pues no encajan. ¿Hay mucha competencia de este tipo de centros en Kenia? O sea, Sí, o sea, nosotros sí que eso, intentamos ser un poco simbólicos en nuestra manera de hacer las cosas, pero sí, o sea, todas las marcas deportivas tienen sus centros ahí, o sea que a eso, algunos les dedican un poco más de eso, no sé de si de publicidad, recursos, diríamos, o de, claro, de imagen, y otros, pues claro, los tienen ahí como es su centro de entrenamiento, es donde los atletas entrenan, pero ni comunican nada, ni comentan nada sobre eso. Pero sí existe bastante competencia. ¿Y se puede usar como laboratorio en cuanto a producto? Porque claro, Sin duda, sí. son target total, ¿no? O sea, es gente que está pensada para ser profesional Sí. y es un feedback brutal, ¿no? En cuanto a producto. Totalmente, fíjate, y aquí, por ejemplo, es algo en lo que estamos trabajando y en lo que me gusta hacer hincapié. Claro, culturalmente somos diferentes, los kenianos de los españoles. El keniano normalmente evita el conflicto y es muy, diríamos, es muy polite a la hora de dar un feedback. Vale. Y en este aspecto, claro, yo les digo, porque eso, nos llegan muchas veces prototipos de zapatillas ahí para que las prueben. Y yo lo que les digo, a ver, tenéis que estar, o sea, tenéis que entender que el ingeniero que diseña estas zapatillas, o sea, donde más contento se va a poner es si se las devolvéis destrozadas, o sea, rotas. Entonces es como, o si les decís, esto es una mierda por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, claro, antes de fabricarlas en masa, van a saber que hay que cambiar. Y bueno, poco a poco estamos trabajando en ello, pero es verdad que, claro, o sea, cualquier diseñador de zapatillas le gustaría, pues eso, que dar un prototipo a una persona que va a correr 200 kilómetros a la semana en unos terrenos completamente agrestes. Claro, que dices, madre, claro, es que esto es un test de producto perfecto. O sea, yo le dejo esta zapatilla a este atleta y en un mes, o sea, sé realmente todo lo que hay que cambiar. ¿No? Y, o sea, a los que les sabe mal dar un feedback o Sí, están o sea, en esa siempre parte conservadora de decir, oye, claro, sí, en un principio, eso, pues tenemos, lo bueno es que eso, que los ingenieros también viajan a Kenia de vez en cuando, entonces, digamos, ya empieza a haber esta interactuación personal y se va rompiendo el hielo. Pero al principio, claro, no, te dicen siempre, no, sí, está muy bien, está muy bien. Y dices, pero si no te lo has puesto ni una segunda vez, o sea, no me digas que está muy bien, o sea, dime a ver, ¿qué cambiarías? O sea, hay que suavizarlo un poco, pero sí, hay que buscar eso. Pero eso, cada vez son mejores en esto. Y bueno, primero de todo, ¿hay algún bestseller que digas, este es el modelo, la zapatilla que usan de Keep Run, de que digas, este es el que usan los profesionales? Vale, mira, en este aspecto, claro, Keep Run, al ser una marca muy joven, también está como una startup casi, está cambiando, iterando a pasos agigantados. Entonces, digamos, los modelos que nosotros hemos utilizado en el 25, había algunas cosas que eran súper chulos así, pero claro, ya les han cambiado de nombre porque han hecho un nuevo rebranding y entonces, bueno, separa en sí un poco la cosa que sería como del entrenamiento de diario, ¿Sí? de las cosas ya de competición. Entonces, en el entrenamiento de diario hay una hora que han sacado ahora para este 2026 que se llama Tempo, Keepstorm Tempo, que diríamos busca eso, ¿no? Diríamos toda la comodidad de poder hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros con un pelín de reactividad si tienen que hacerse algo rápidos. Y luego la zapatilla de competición, que para mí es una pasada, pero ahí ya exige o querer ir muy rápido o tener la suerte de pesar muy poco o las dos, que se llaman LAB. LAB de laboratorio. Vale. O sea, para mí estas dos son la punta de lanza. O sea, Tempo para casi todo y ya para Sirareta. Para la creme de la creme, sí. ¿no? Ahí la LAB. Sí. ¿Y hacia dónde está yendo la zapatilla de fondo, ¿no? De pruebas de fondo? Porque yo que no estoy muy dentro de ello, pero tengo amigos o conocidos que practican y es como su obsesión, ¿no? Es decir, enseguida la amortiguación, cuando se me desgasta. Es todo un mundo esto. Sí. ¿Hacia dónde está yendo esta parte? Ver, sí, a nivel rendimiento, pues eso, buscan bajadas de peso al máximo posible y reactividad absoluta. Con la contrapartida que normalmente cuando consigues esto, consigues zapatillas
muy frágiles, y entonces la contrapartida es querer ser lo más, no sé si ecológicos, ¿no? O diríamos, o responsables posibles, y buscar la zapatilla que o se pueda reciclar de manera prácticamente absoluta o casi absolutamente, o que dure muchísimo. Diríamos, la industria tiene este dilema, ¿no? De decir, vale, o sea, cuanto más queremos el rendimiento parece que está, por desgracia, alejado, digamos, de la responsabilidad. O sea, los productos son muy buenos, pero son súper frágiles. Y bueno, entonces de cara al mass market sí que se busca, y que Brand lo está haciendo, tiene algunos modelos realmente eso, reciclables al 100%, no son de rendimiento, ¿vale? Pero son zapatillas que cumplen un poco las expectativas, y las otras marcas también pues están, o sea, como industria también se está buscando mucho este aspecto. Y hay un tema que he visto, pero no sé si es rumor, cierto, que es lo de... Quizá es una inventada, pero lo vi y pensé, va, se lo preguntaré a Marc. Sí. De un tema de contactless, formato contactless, que te dice cuánto le queda la amortiguación de la bamba. ¿Esto existe? ¿Es cierto o es una inventada total? No, sí existe. O sea, yo no estas las he tenido y no tengo más información de la cuenta, pero exacto, o sea, diríamos, es por donde va un poco también eso, la industria, ¿no? De a ver, todo lo que se le puede añadir a la zapatilla que... Sí, o sea, que te ayude. Hace años, antes de que hubiera quizá tantos GPS, los relojes, pues algunas zapatillas también tenían un chip que ya funcionaba como podómetro, ¿no? Entonces se podían decir la distancia. Entonces, bueno, se van testeando diferentes soluciones. Y lo cierto es que bueno, estamos ya súper conectados, estamos tan conectados con muchas cosas que bueno, esto es una más. O sea, pero sí, o sea, es fácil. Lo habitual es traquear las zapatillas con las apps, o sea, Strava o así. Sí. Le dices, hoy he utilizado estas y mañana he utilizado las otras, y te va diciendo cuántos kilómetros llevas. Otra cosa es ya pues que la propia zapatilla te pueda almacenar esa información. Porque tú, si tuvieras que elegir entre peso, amortiguación, ¿qué es lo que más? Sé que imagino que va por estilos y que cada uno es un poco... es personal, pero... Sí. ¿Hacia dónde lo ves tú esto? Claro, aquí supongo que pasa, mira, como en... A ver, en muchos deportes, claro, si yo de repente pues viniera a jugar al hockey, pues yo tendría un stick para todo, fuera defensa, delantero o incluso portero. Y claro, cuando tú juegas dices, no, si yo necesito 5 diferentes, porque claro, o sea, oye, si esto está muy mojado, si el césped es más alto, o lo que haga falta. Claro, para nosotros pasa lo mismo. Lo ideal es tener un mogollón de zapatillas, porque cada día es diferente. O sea, el objetivo de este entrenamiento o incluso de esta competición es diferente. Siempre a igualdad de condiciones escoges menos peso. El peso es algo que lastra muchísimo, pero claro... O sea, me choca que cada vez, o sea, que entre comillas, cada día elijas unas, entre comillas. Bueno, sí. Que no uses con las que vas a hacer la maratón, que tú tienes el objetivo. No, claro, digamos, en los entrenamientos de calidad orientados al maratón, sí que te vas a poner esas. Pero diríamos, nosotros distribuimos la semana más o menos. De los 7 días que tiene la semana, ponemos 3 días de calidad, y los otros días 2 son de rodaje, realmente de ir hablando. Entonces, claro, todos esos rodajes de ir hablando no te vas a poner las de competir, porque no buscas ni reactividad ni buscas nada de eso, y de hecho las quieres proteger, porque son las buenas. Entonces te pones las trotonas, y en los días que quieres hacer entrenamientos de calidad, ahí ya quizá a veces un poco depende de la superficie. Si vas en asfalto, pues a lo mejor sí que te pones las de competir, porque se asemeja a lo que vas a encontrarte en la competición. Pero si vamos a la pista, algunos atletas un poco más reactivos incluso a veces prefieren ponerse zapatillas de clavos, que son las zapatillas específicas para utilizar en la pista. Otros dicen, no, yo voy con las de asfalto, pero sí. Me va perfecto que saques lo de la semana, porque quería preguntarte cómo es una semana tipo, porque has dicho antes al principio... invito a que vengan a Kenia, a que vean cómo entrena un profesional, ¿no? Un keniano. ¿Cómo entrena un keniano? Porque luego al final te voy a hacer la cuña, si me dejas, sí, claro, y tanto. De mis viajes a Kenia. Y tanto. Sí, feel free. Muy bien. A ver, eso también es interesante, porque la mayoría de grupos, no el grupo de Keep Brand, sino todos los grupos que están ahí, funcionan
con una dinámica bastante similar. O sea, en este aspecto no sé si es que hemos innovado poco o si es que, bueno, esto ya funciona, pues tampoco hay que tocarlo mucho. Entonces, pues normalmente lo habitual es que los martes, los jueves y los sábados son entrenamientos fuertes, de calidad, y los lunes, los miércoles y los viernes, el domingo, a veces descanso, a veces también, son los entrenamientos de meter horas de zona 1, zona 2, o sea, horas fáciles. Claro, Que cuando vayan dices mejorando. fuertes, ¿a qué te refieres? ¿Fuertes Pues qué por ejemplo significa? eso, los martes nos vamos Son de- nosotros a la pista ¿Vale? y entonces ahí pues tocan repeticiones, ¿no? Vale, Pues repeticiones, tocan vale. series de 1000, pues venga, hoy hacemos 18 series de 1000, ¿vale? O sea, pues Claro, venga es que ahí. fuerte para mí es quizá hacer no sé cuántos kilómetros más que series, pero no, sí, entiendo No, perfectamente. por ejemplo eso, los maratonianos, el entrenamiento también es bastante monótono, o sea, sí que podemos hacer variaciones, pero al final, oye, es que lo que hay que hacer es ir sumando horas de trabajo aeróbico que te permitan hacer los días fuertes bien, pero que también vayan sumando. Entonces, los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo, lo que hacen es 20 kilómetros de trote suave por la mañana y 10 kilómetros de trote suave por la tarde. Esto es lo suave, ¿vale? Para los maratonianos. Entonces, claro, los martes, pues nos vamos a la pista y hacemos unas series ahí un poco fuertes. Los jueves es similar a lo que se hace en la pista, pero lo llamamos farlek. Farlek es como cambios de ritmo. Y entonces ahí jugamos ya un poco más con el terreno. O sea, en lugar de tener un entorno súper estructurado, súper fácil de predecir como es una pista, pues hacemos pues cambios normalmente por minutos, pues un minuto fuerte, un minuto suave, o 2 minutos fuerte, uno suave, una cosa así, en el camino que toque. A veces asfalto, a veces camino de tierra. Y los sábados suele ser el día de tirada larga. El día de, venga, hoy tocan 30 kilómetros o 40 o los que sean. Normalmente no pasamos de 40, pero sí, ahí metemos unos cuantos kilómetros. ¿Y este modelo de entrenamiento es replicable? O sea, ¿lo están haciendo, por ejemplo, en Europa se está haciendo? Sí, muy similar. O sea, en este aspecto es bastante similar. Eh, siempre que estemos hablando de atletas de nivel parecido. Claro, si un corredor dice, no, yo quiero bajar de 3 horas, pero he visto un documental del grupo de Mark y voy a hacer lo que hacen ellos. Vale, pues seguramente no vas a bajar de 3 horas porque no vas a llegar a la línea de salida. ¿Vale? Entonces hay que valorar, pues eso, o sea, la dedicación que uno puede tener y también el bagaje que uno lleva para poder aguantar esa carga de entrenamiento. Y una pregunta que he tenido siempre es, ¿hay estrategia en la maratón para ellos? Porque, claro, la gente lo asocia como tira a tu ritmo tal, pero ¿hay algo de estrategia allí? En ocasiones, o sea, a veces, cada vez más se están pareciendo a partidas de ajedrez un poco los maratones. Tradicionalmente era, pues se sale en grupo y gana normalmente el último que se queda, o sea, que se queda solo porque los demás se van descolgando. Hay algunos maratones, como por ejemplo Boston o Nueva York, que no tienen liebres, que son como un campeonato. Entonces ahí sí que tiene que haber estrategia, porque claro, uno no sabe pues qué va a pasar. Desde que dan el disparo de salida puede pasar de todo, y en algunas ocasiones ha pasado de todo. Los maratones comerciales, como el de Valencia, yo trabajo para el maratón de Valencia también, nosotros intentamos dar un entorno bastante controlado, porque lo que buscamos es pues un récord del mundo o marcas muy rápidas. Entonces pues ponemos unas liebres, unos corredores que van delante marcando el ritmo, y ya el corredor sabe antes de salir pues más o menos lo que se va a encontrar. A veces también pasan cosas, pero es bastante más predecible. Y ahí lo que pasa es que uno tiene que decidir si me gusta el grupo 1 o si mejor el grupo 2 o quizá el grupo 3. Y esa es la estrategia principal, de que uno pues reviente si sale en el grupo que no le toca por ir más rápido, o puede a lo mejor venir desde atrás o se quede corto porque ha ido demasiado flojo al principio. Entonces, bueno, no pasan tantas cosas. O sea, es verdad que por desgracia no es un deporte, digas que, buah, o sea, puede haber un penalti en el minuto 90 claro, que te lo claro, cambie no hay. todo. No pasan tantas cosas, pero bueno, a los que nos gusta este deporte sí Lo que apreciáis sí, lo veis. y vemos, o sea, Claro. vemos muchísimo entre líneas, vemos muchísimo. Y tú que has comentado antes que has sido fisio de Kipchoge, ¿no? Que referente. Sí, ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué, qué le ves de distinto al resto? la dedicación. O sea, cuando hablábamos de eso, ¿no? De que para la gran mayoría la motivación es puramente económica, ¿no? Diríamos oye, esto es un trabajo, aquí que tal. Kipchoge no. O sea, Kipchoge es una especie aparte en este sentido, y se nota, o sea, se ha notado en su carrera deportiva y se nota también cuando se le escucha hablar. O sea, él ya llegó un momento en el que su objetivo realmente era trascender. O sea, entender que su
su sitio en el mundo, pues tenía un sitio privilegiado, con un micrófono, en el que podía influir a la gente y quizá también a gobernantes, o sea, a gente con poder. Y su objetivo realmente es eso, ¿no? Decir, oye, que el mundo va a ir mucho mejor si todo el mundo corre, si todo el mundo hace deporte. Y ya sus últimos años de carrera deportiva, incluso ganando los maratones, ya él afrontaba los maratones como reto de decir, o sea, no voy aquí a intentar ganar el maratón, a intentar ganar más dinero, no. O sea, yo voy aquí a intentar influir a más gente. Y o sea, Madre mía, se lo ha es conseguido. una posición, Sí, sí. o sea, tiene Sí. un... O sea, es un líder. Es un saber estar tremendo. Sí. O sea, ha conseguido ser una persona referente en el país. Sin duda. Bueno, en el país. Y en el mundo entero. En el mundo entero, Sí, claro. sí. Yendo ya a las últimas preguntas, Marc, que se nos acaba el tiempo. ¿Crees que este boom que ha habido del deporte popular, incluso esa línea tan difuminada que dices tú entre lo amateur y lo profesional, beneficia a la industria? O sea, ¿está llegando más gente a la élite? ¿Hay más zonas? Porque este es otro tema, ¿no? Está Kenia, pues está Etiopía, ¿no? Desde mi punto de vista, que no sé si es compartido, pero después hay todo este volumen amateur popular que, hostia, todo esto a la larga hará que esto suba. ¿Y tú ves posible que se reduzcan las distancias? Sí, ¿no? Y de hecho está pasando. O sea, quizá uno de los hándicaps que está teniendo últimamente Kenia y Etiopía es que así como eso, las marcas, ¿no? Diríamos, los grupos estamos intentando innovar o intentar traer el buen conocimiento a la práctica, porque sí que es verdad que diríamos, antiguamente la diferencia que había de base, o sea, de tanta gente participando desde tan jóvenes, diríamos, sí que esa ventaja que tenían respecto al europeo o al americano era tan grande que les valía con, incluso sin tener que hacer unos grandes programas de entrenamiento, sin tener que afinar el día D a la hora H de estar en forma, pues eran tan superiores que les servía para ganar. Cada vez está pasando menos, o sea, los noruegos, por ejemplo, como estandartes, pero también está pasando en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que se está afinando, se está siendo tan bueno en los programas de entrenamiento que el día de la hora H, sobre todo cuando se reparten las medallas en Juegos Olímpicos y en Mundiales, pues ya no son siempre los kenianos y los etíopes los que están encima del podio. Sin más lejos eso, o sea, Jimmy Gressier, francés, ganó el Mundial en 10.000 metros el pasado septiembre en Tokio. Esto no pasaba últimamente, digamos, que un europeo blanco ganara a los etíopes y a los kenianos. Y entonces, bueno, eso está ayudando también, eso, o sea, que llegue más gente, que también el deporte se vaya profesionalizando más o que se vaya innovando. Y yo creo que sí, o sea, que este boom va a acabar beneficiando un poco a todos. También no hace muchos años, la mayoría de maratones, pues uno dejaba de verlos en la tele porque, claro, veías a mucha gente anónima y todos casi vistiendo la misma camiseta porque o eran de Nike o eran de Adidas y ya no había manera de diferenciar nada más. Ahora, por suerte, pues eso, con Keep Run, pero también con muchas otras marcas, pues hay un poco más de historias detrás y se intentan contar estas historias para que también el fan engagement suba un poco. Perfecto. Y me he quedado con una duda que es, ¿cuáles anualmente, sacando Juegos Olímpicos de por medio, cuáles son los Grand Slams del tenis en la maratón? ¿Cuáles son para ellos los que no hay que fallar? Vale, bueno, normalmente un maratoniano suele hacer 2 maratones al año, o sea, no es habitual correr más de eso, sobre todo si se quieren hacer con buena preparación y exprimiéndose al máximo. Entonces, hay 7 maratones que forman una categoría especial que les llaman World Marathon Majors. Se han asociado entre ellos para hacer ese circuito, club, ¿no? Selecto, sí, vale. Pues que está en Nueva York, Boston y Chicago en Estados Unidos. En Europa están Londres y Berlín. Luego está Tokio y muy recientemente Sydney. Entonces, digamos, estas tienen esa etiqueta de exclusividad World Marathon Majors. Perfecto. Bueno, es que tenía la curiosidad de saber, o sea, dónde estará el foco para ellos. Vale, sí, eso. Pero luego hay algunos satélites, diríamos, que no forman parte de ahí.
eso, yo barro para casa, Valencia, por ejemplo, al ser, pues eso, de los más rápidos del mundo, que no forman parte de esa categoría, pero te aseguro yo que a mí también muchos me preguntan, ahí también hay cola para entrar. ¿No? Me imagino. Sí. Y para acabar, última, Marc, ¿qué le depara al 42 House los próximos 3-4 años? Has dicho que tiene poca vida, ¿no? Es bastante joven este proyecto, entonces, ¿qué le depara estos próximos años? Exacto. A ver, acabamos de empezar, realmente, pues eso, era asentarnos, creo que poco a poco lo estamos haciendo, y como todas las marcas deportivas, pues nos centramos también pues precisamente en estas World Marathon Majors, intentar estar en algún podio o ganar alguna de estas maratones. Nuestros atletas, la mayoría son bastante jóvenes, con lo cual pues están haciendo maratón, pero todavía son los primeros, entonces, bueno, a un futuro no muy lejano, estar ahí eso, con alguna corona de laurel ojalá. en la cabeza. Te dejo que hagas esa pequeña publi que me querías hacer. Sí, claro. Todo que sí. tuyo. ¿Vale? Eso, con tantos años de experiencia en Kenia, pues eso, ya llevo unos años. Nuestra empresa se llama Home of Champions, homeofchampions.travel, y también nos pueden buscar en Instagram. Y organizamos eso, viajes a medida para el que quiera descubrir el entorno keniano. No hace falta ser un corredor bueno, ni siquiera hace falta ser un corredor. O sea, nuestro viaje típico es el que viene a descubrir eso, cómo se vive, cómo entrenan los atletas ahí. Está 5 o 7 días más o menos con nosotros. Si quiere lo alarga con un safari, un par de días más, y se vuelve a casa. Y vamos, mochila cargada de experiencias. Experiencia top, ¿no? Genial. No, sí. Ojo, no me apunte yo. Venga, estás más que invitado. Perfecto, Marc. Oye, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Un placer conocer todo este mundo bueno, para mí tan desconocido que es Kenia, maratones, etcétera. Y nada, encantado de que hayas pasado por aquí y ha sido un placer. Lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Marc. Vale, chao.